Hola, bienvenidos al canal oficial de Ministerio Selim Maryland. Nos alegra muchísimo que estés aquí. Este es un espacio creado para fortalecer tu fe y compartir la palabra de Dios. En este canal encontrarás predicaciones edificantes, alabanzas llenas de vida, testimonios impactantes y recursos que te ayudarán en tu caminar cristiano. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También nos encantaría conocerte más, así que déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. En Ministerio Selim somos más que una iglesia, somos una familia y en esta familia siempre hay un lugar para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides compartir este canal con tus amigos y seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a ser usados porque somos instrumentos en las manos del Señor. And today, with God's help, we're going to be used because we're instruments in His hands. Quiero darle gracias primeramente a mi pastor Néstor, I'd like to thank my pastor, Nestor, a hermana Erika por este privilegio tan hermoso, Erika, for this privilege, por esta confianza que nos da de traer la palabra. for trusting me to bring the word today. Siempre que uno se para aquí enfrente, hermano, Every time we stand here, uno sabe que no simplemente puede venir y leer algo y ya, and we know for sure that we cannot just stand here and just begin to read something. sino que por la palabra entendemos que la palabra es vida en sí. But through the word, we understand that the word is living. It's a living word. Y como ministraba hermano Sergio, usted vino este día a recibir vida, ¿va? Y hoy es día de salvación. And just like Brother Sergio was saying, that today is a day that we can receive, we can be saved. Amén. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está, cierre sus ojitos, vamos a orar. And I'm going to ask you to close your eyes and help me pray. Sí. Señor Jesús, Lord Jesus, damos gracias en este día, mi Dios. I give you thanks today, Lord. Pedimos desde ya, Señor, And I ask, Father, su gracia, bendito Dios, your grace, su sabiduría, your Padre, wisdom, su inteligencia, mi your Dios, knowledge, pero especialmente, bendito Rey, but more important, prepare nuestros corazones prepare our hearts para lo que usted tiene para for nosotros. what you have for us. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. In the mighty name of Jesus, Amén. amen. Amén, hermanos. Mire, yo le quiero hablar de Jesús, el sumo sacerdote, en esta mañana. ¿Cuántos saben que Jesús es el sumo sacerdote? And this morning, I'd like to talk to you about Jesus, the high priest. Hoy temprano el Señor me llevaba a unas palabras que me decía una anciana hace 24 años cuando le conocimos. And this morning, the Holy Spirit was reminding me of something that someone said to me many years ago. Y tenía gozo en mi corazón, And I had so much joy in my heart porque Dios siempre cumple lo que dice. because God always fulfills His promises. Puede pasar un año, A year can go by, pueden pasar 5 años, maybe 5 years, pueden pasar 10 maybe años 10 years, y pueden pasar muchos años. and maybe many years. Pero el Señor siempre va a cumplir But He would always fulfill His promises, lo que Él ha hablado acerca de what nosotros. He has said about us. Amén. Entonces, Amen. mire, es primera vez que mi hermana Jenny está traduciendo, aquí traducen, So this is the first time that I'm going to be preaching with a translator, pero el Señor nos hizo para adaptarnos, ¿va que sí? but God has made us to be adaptable. Amén. Entonces, mire, yo le pedí misericordia al Señor I asked God for mercy, para que le cambié como 5 veces el nombre a la enseñanza. and I changed the title about 5 times. Porque decía, Señor, si yo le pongo este nombre al tema, And I said, if I title it this, los hermanos se van a asustar, van a decir, ¿para qué vine ahora? they're going to be afraid and they're going to say, why did I come in today? Pero yo no quise hacer oídos sordos a lo que el Espíritu Santo ponía a la hora de venir a compartir. But I didn't want to do a deaf ear to what Jesus wanted me to share with you. Pero entendemos que Jesús es el sumo sacerdote. And we understand that Jesus is the high priest. Amén. ¿Le puede dar un aplauso a usted al Amen. Señor? Can you give a round of applause to him? Entonces, déjeme comenzar contándole lo que dice Levítico capítulo 13. Let me start by telling you what Leviticus chapter 13 says. No lo puse ahí porque es un poquito largo. And I didn't include it because it's a bit long. Pero en Levítico capítulo 13, But Leviticus chapter 13 says, si alguna persona if anyone, existía la mínima sospecha they had the bare minimum doubt que tenía lepra, that they had leprosy,
lo traían al sumo They sacerdote brought him to the high priest o al sacerdote. or to the priest. Y si el sacerdote And if the priest miraba ciertas características que podía darse esa enfermedad en esa persona noticed o que la tenía, that the person had leprosy, lo mandaba por 7 días a su casa. they'll be sent to their house for 7 days. Después de 7 días, And after those 7 days, tenía que volver al sacerdote a that presentarse con person él. had to come back before the priest Y lo volvía a examinar el to be sacerdote. examined once again. Y si el sacerdote And if the priest miraba que no era lepra, determined that it wasn't leprosy, lo declaraba limpio. it will be declared healed. Pero si miraba que aquello había empeorado, But if he noticed that it had worsened, llegaba un momento they got to a point que aquel sacerdote that priest decía: esta persona es inmunda. would say, this person, it's not holy. Y era apartado del campamento o de todos los It habitantes. will be isolated. Era sacado. Will be isolated. Y por supuesto era And menospreciado. of course, they were not pleasant. Amén. Entonces el sumo sacerdote o el sacerdote So the priest or the high priest hacía esa declaración would make that y determination. todos comenzaban como a mirar con desprecio a aquella persona. And then people began to see him with displeasure. Entonces ya no se podía acercar al templo este hermano o persona que tenía lepra. So that person who had leprosy couldn't approach the temple. Entonces, déjeme decirle o contarle que hay algunas características que nos pueden alejar de acercarnos al templo. So let me tell you that there are some characteristics that would hinder you from approaching the De- temple, De acercarnos a Jesús, to approach Jesus. que no solo es el sacerdote, That is not just the priest, sino es el sumo sacerdote. but instead the high priest. Amén. Amen. Comenzamos. Let's start. Déjeme ver si se está proyectando. Aquí, santuario. Un momentito, hermanos, por favor. Ok. Amén. Ahí estamos. Bueno, si no, busque conmigo en su Biblia, Segunda de Reyes 5:9. And you may follow along 2 Kings 5:9. Y miremos algunos ejemplos. And let's see a few examples. Naamán el sirio. Naaman the Syrian. Dice Segunda de Reyes 5:9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán. Dice: 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. 2 Kings 9:5-10. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elijah's house. But Elijah sent a messenger out to him, and this message said, go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy. Amén. Entonces, mire, hermano, mire qué es lo que sucedía aquí. Para comenzar, See what is happening here. Just to get started, Naamán no era israelita. Naaman wasn't an Israelite. Él no tenía sacerdote. He did not have a priest. Entonces, en Siria o en su ciudad natal, In his native nation, él or no city, tenía quien presentarse. he didn't have anyone to present to. Entonces usted conoce la historia, So you know the story. que una jovencita This young lady dijo a su esposa: said to his wife, to Naaman's wife, si mi señor supiera if the Lord only knew, if my master only knew que hay profeta that there is a prophet en Israel, in Israel, él iría he would go y lo sanaría. and he will be healed. Entonces, más adelante, And later on, vemos que pidió cartas y todo eso. La and we see historia es that un he poco asked for larga. letters. Pero ¿qué pasó? So what happened? Cuando llegó a la puerta de la casa de Eliseo, When he got to the door of Elijah's para house, comenzar, just to start, Eliseo no lo podía tocar Elijah couldn't touch him porque tenía lepra. because he had leprosy. Y entonces por eso mandó a su siervo And that's why he sent his messenger, Y his le dijo, servant. y le dijo a su siervo: dile que vaya a Jordán And he told his servant, tell him to go to the Jordan River y que se sumerja por 7 veces. and go and dip himself 7 times. Pero ¿qué sucede más adelante? And what happens later on? Dice 2 de Reyes 5:11, pero Naamán se enojó y iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí
y se detendrá e invocará, dice, a nuestro Señor su Dios. 2 Kings 5:11 says, but Naaman became angry and stalked away. I thought he would certainly come out and meet me, he said, and I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord, his God, and heal me. Note usted If you notice something, que Naamán dice, and that Naaman said, yo pensé I thought que él invocaría a su Dios, that he would certainly come out vendría, and come, iba a poner su mano en mí laid his hand on me, y yo iba a ser sano, and iba that I a ser would be limpio. healed. Pero entonces no era su Dios, But he wasn't his God, sino que el Dios de Eliseo. but he was instead Elijah's God. Y por eso se enojó Naamán, Therefore, he became angry, porque sabemos la historia, because we know the story, que él estaba acostumbrado that he was accustomed anteriormente previously to that a recibir honores. to be honored, Aunque ahora por causa de la lepra, despite now that he had leprosy. no creo que sucedía eso con él. I don't think he was experiencing that very often, Porque hermanos, because brothers and sisters, la lepra es por los estudios y por la medicina casi ha desaparecido, aunque hay muchos casos actualmente físicamente hablando. and according to the medicine, leprosy is not something that happens very often. Pero quiero que usted me entienda que yo vengo a hablar de la lepra espiritual. But I'd like for you to understand that today I'm talking to you about spiritual leprosy. Esa que a veces que usted y yo tenemos, hermano, y no nos damos That cuenta. one that sometimes you and I have that. Entonces este hombre, So this man, lo primero que se evidenció en él so what first showed in his life fue enojo porque no vino el siervo de Dios a poner la mano sobre él para ser sano. he became angry because the prophet didn't lay his hands on him to heal him. Mira, a veces nosotros, hermanos, no se dan a la luz cosas mientras no nos toque, ¿va? And sometimes some things don't come to light until we are touched. A veces puede ser el carácter, Sometimes our A veces- character, a veces puede ser el orgullo, we are a little prideful, o a veces puede ser nuestra inteligencia que creemos que tenemos. or sometimes we think we are intelligent. Entonces déjeme continuar. Entonces él dice, moverá su, entonces dice siempre en el 5:11, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Entonces dice el 5:14, él bajó, más adelante va, y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del nombre de Dios. Y dice, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as the man of God had instructed him, and his skin became as healthy as the skin of a young child, and he was healed. Amén. Amen. Entonces, mire, hermano, el Señor, ¿de quiénes dijo que era el reino de Dios? Does the word says that the kingdom of God belongs to? De los niños. To children. Pero ¿qué pasa? So what happens? Que a veces nosotros ya estamos un poquito creciditos That sometimes we've grown a little bit, y nos cuesta humillarnos. and it's hard for us to humble ourselves. Y entonces como nos cuesta humillarnos, nos cuesta creer. And since that happens, sometimes it's hard to believe. Y déjeme llevar un poquito más allá. Y And let me take a little further. nos cuesta humillarnos, And since it's hard to become humble, nos cuesta creer, and it's hard to believe, mucho más nos cuesta obedecer. and sometimes it's even harder to be obedient. ¿A cuántos en algún momento le han dicho, pon por práctica esta palabra y créela? How many have been told, begin to practice this word? Pregúntese usted mismo, Ask yourself, ¿ha obedecido? have you been obedient? ¿Ha creído? Have you believed? ¿Lo está poniendo por Are you práctica? putting that into practice? ¿No será que el Señor quiere limpiarlo a usted y limpiarme a mí? Don't you think he wants to cleanse you and I? Porque si no somos como niños, Because if we're not like a child, no vamos a ver el reino de we los cielos. won't see the kingdom of God. ¿Cuál fue el postrer estado de Naamán? What was the previous state of Naaman Después de sumergirse 7 veces, after he dipped himself in the river? que su piel quedó como niño. That his skin became like the skin of a child. Y seguramente no solo limpió su piel, And more likely, not only his skin was sino cleansed, que limpió su espíritu, but his spirit, su alma his soul, y por supuesto su cuerpo. and of course his body. ¿Qué es más fácil ver cuando uno es limpio, hermano? ¿Lo de afuera o lo de adentro? What is the most easiest thing to see when we're cleansed? The exterior or interior? Ahí solo vemos nosotros We only see what we see, que su cuerpo fue limpio. that his body was cleansed. Pero fue todo su ser integral que fue
But his purificado. entire being Amén. was cleansed. ¿Le puede dar un aplauso a Can usted you al give a round Señor? of applause to the king? Más adelante, mire, vemos otro caso, And then we see another case, el rey Usías. King Uzziah. Mire lo que dice 2 de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló, dice, contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pero Usías, dice en el 26:19, pero Usías dice, con un incensario en su mano, dice, para quemar incienso, se llenó de ira. ¿Y sabe por qué se llenó de ira? 2 Chronicles 26:16. But when he had become powerful, speaking of Uzziah, he also became proud, which led to his downfall. He sinned against the Lord his God by entering the sanctuary of the Lord's temple and personally burning incense on the incense altar. 19. Uzziah, who was holding an incense burner, became furious. But as he was standing there raging at the priest before the incense altar of the Lord's temple, leprosy suddenly broke out on his forehead. Amén. ¿Por qué se llenó de ira? Why did he become angry? Porque quiso hacer una función que no le correspondía. Because he wanted to perform an action that did not concern him. Solo a los descendientes de Aarón Only those that came from Aaron's line se le era permitido were permitted ofrecer incienso en to la offer casa de an, Dios to o en- offer an offering o en before el templo. at the temple. Entonces él era rey, hermano. He was a king. ¿Cuál era su función? What was his function? Gobernar. To govern. Había sido usado anteriormente, uno puede leer en los versículos He anteriores. had been used. We can read it. Pero como que un día amaneció, But like one day he just woke up dijo, yo también puedo ofrecer incienso. and he said, I can also offer incense. Yo creo que pensó que porque David lo había hecho, que había entrado al tabernáculo, al lugar santo, Perhaps he thought because David had done it in the past, yo también lo puedo I hacer. can also do that. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Let me give you a piece of advice. No hagamos cosas que no nos han llamado a hacer. Let's not do things that we're not supposed to be doing. Dios tiene un propósito individual con cada uno de God has nosotros. an individual purpose for your life. Hermano, si Dios dijo que te va a usar con los talentos y dones que Dios te dio y los frutos, If God has said that he's going to use you with the gifts and fruit that he's given to you, Dios te va a usar. he will use you. No estés buscando lo que otros hacen, Stop searching or doing what others have to do. porque sabes que puede pasar, You know what can happen? que te enojes, That you will become angry, que entre amargura en tu become corazón bitter. y por causa de eso And because of that, haya evidencia de lepra. there will be an evidence of leprosy in your life. Porque mire lo que dice 2 de Crónicas 26:19, dice, pero Usías, dice, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira y mientras estaba irado, dice, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. And once again- Delante, dice, de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. 26:19. Uzziah, who was holding an incense burner, became furious, but as he was standing there raging at the priest before the incense altar in the Lord's temple, leprosy suddenly broke out on his forehead. Hermano, yo le voy a preguntar a usted, Let me ask you something. cuando alguien anda enojado, When someone is upset, cuando se airea o cuando se aira o así con furor, when they are furious, ¿se le tiene alguna marca? you can notice it. Tal vez físicamente no tiene una marca, Physically, perhaps you can't really see that, pero sí se le echa de ver but you can notice it. que anda enojado. They're upset, they're mad. ¿Sabe que yo meditaba, hermano, que a veces por enojo So, you know what I was meditating that sometimes because we're upset, perdemos muchas we bendiciones? lose so many blessings. Tal vez por enojo, Perhaps because we're upset, perdiste tal vez un trabajo. perhaps you lost a job. Por enojarte, Because you got upset, Dios tal vez te cerró una puerta. perhaps God closed a door for you. Entonces, mi hermano, ¿será bueno el enojo? Do you think it's good to be upset or to be angry? Mira, en mi pueblo había un personaje In my town, there was this person. que cuando a veces ya lo hacíamos como forma de broma, Sometimes we did it as a joke porque cuando uno le preguntaba, ¿cómo estás? because when we asked him how he was doing, Él decía, he would say, estoy bravo, I'm muy bravo, upset, decía. very angry. Entonces tal vez usted no es así, Perhaps you're not that way, pero cuando sale a la luz el carácter, but when your character is evident,
Usted ha escuchado que a veces dice, Have you heard that sometimes they say, qué bonita es usted. how beautiful, you're so beautiful. Ustedes se ven buenas personas. You look like a good people. Pero a veces el cónyuge, la cónyuge le dicen, pero si te vieran en la casa. And sometimes the spouse would say, if they would only see you at home. Porque afuera es fácil, hermano. Because outside it's easy. Pero lo que quiero volver So what I want to get to, es que no hagas lo que Dios no te llamó a hacer. do not do what you're not supposed to be doing. Pregúntale al Señor constantemente. Ask God constantly ¿Qué propósito tiene contigo? what purpose He has for you. Y mantente ahí, And just remain still there. creyéndole. Believe in Him. Porque ¿sabe qué sucedió con este rey? You know what happened with this king? Por querer hacer algo que no le Because correspondía. he wanted to do something that he was not supposed to be doing. Hermanos, murió con lepra He died with leprosy hasta los últimos días de su vida. till the last days of his life. Porque esa marca fue evidencia de que él había hecho algo que no lo habían llamado a hacer. Because that mark was evident that he had done something that he had not been called to do. Miremos más adelante. Números capítulo 2, verso 1. 1 y 2 dice, mire, aquí hay otro ejemplo hermoso. And there's Usted another lo- example here. Usted lo puede ver en la pantalla. María y Aarón. Entonces dice, mire, María y Aarón hablaron contra Moisés, dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque dice, él había y se tomado mujer cusita. Déjeme ir por partes. Mire, en este versículo. voy a So esperar we're que going lo- to talk about Miriam and Aaron, and that's in Numbers 12:1. Amén. Entonces, mire, ¿sabe qué había sucedido? So you know what happened there? Uno no encuentra evidencia de que Moisés haya tenido dos esposas en la Biblia. You don't find any evidence in the Bible that Moses had two wives. Cuando uno investiga, When you do a little bit of research, dice que porque su esposo Séfora era cerca de Egipto, because his wife was from the area near to Egypt, era de tez morena. she had dark skin. Pero tanto fue el celo, vamos a decirlo así, But his brothers were so jealous, de María y Aarón, Miriam and Aaron. que yo lo que veo aquí So what I see here es que María y Aarón is that Miriam and Aaron, se estaban burlando de Moisés. they were making fun of Moses. They were mocking him. Y no les bastó eso. And that was not enough. Al decir, miren, la clase de esposa que se ha conseguido. To the point that they said, see the kind of wife that he got for himself. Entonces, mire, dice el verso 12:2, perdón. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros. Pero aquí hay algo bien hermoso que dice que Jehová lo oyó. Numbers 12:2 says, they said, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't he spoken through us too? But the Lord heard them. Entonces, mire, hermano, perdón, aquí me voy aquí comenzamos el tema, la enseñanza. So this is where the teaching begins. Porque a veces a nosotros, hermano, Because sometimes, en nuestra cultura, y In yo our creo que culture, todas las culturas, I think every culture, a veces no tenemos temor suficiente perhaps we don't have enough fear de hablar en contra de una autoridad. to say something negative about an authority. Hermano, el Señor hoy va a limpiar, Today, the Lord is going to cleanse us, no lo físico, not physically, sino aquellas áreas que pensamos que no tenemos. but those areas that we think that are not in us. Porque a veces uno está en forma de broma, Because sometimes, even jokingly, más entre hermanos va. especially among brothers and sisters, A veces le dicen, and sometimes we say, y no te pudiste conseguir otra esposa. couldn't you get another wife? No había otra. dice. Couldn't you find another wife? Y entonces eso parece como que no fuera un problema decirlo. And perhaps it seems like it's not a problem to say that. Pero aquí era diferente. But here it was different. Porque Moisés, hermano, Because Moses era un siervo de Dios. was a servant of God. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Let me give you an advice. Aunque usted vea defectos Even if you see defects en una autoridad, in an authority, ore por él. just pray for them. Pero nunca hable mal de él. But do not ever say anything negative towards them, against them. Porque, hermano, porque el Señor todo lo escucha. Because God hears everything. Tal vez usted y yo pensaremos que Él no escucha todo. Perhaps we think that He doesn't listen to everything. O a veces se nos olvida. And sometimes we even forget that. Porque, mire, decían, se casó con una cusita. Because they said he married a Cushite woman. Y a veces nosotros, a nuestro parecer, ese no es un problema decir algo de alguien. And perhaps that doesn't seem to be a problem.
pero para el Señor sí. But to the Lord, it is a problem. Más si esa persona es una autoridad. Especially if that person is in authority. Más si esa persona está caminando en obediencia. Even if that person is walking in obedience. A veces nosotros mismos, hermanos, Sometimes, even ourselves, nos colocamos en una situación we place ourselves in a situation donde Dios where God puede decir, esto estás diciendo. may say, oh, this is what you're saying. Y tal vez lo estamos diciendo en contra de una hija o un hijo del And Señor. perhaps we're saying it against a daughter or son of God. Que el Señor, hermano, May the Lord, espiritualmente hablando, spiritually speaking, ponga carbón encendido en nuestros labios en este may día. pass this burning coal in our lips. Y cuando salgan palabras de tus labios, And when we say words, sea para bendecir may those words be to bless y nunca para maldecir. and never to curse. Y mucho menos para hablar en mal de And alguien. even less to speak bad things about someone. Pídele al Señor Ask the Lord que te dé sabiduría, that He gives you wisdom, porque recuerda because remember que de ti sale agua dulce. that from your lips come O sale sweet agua amarga. waters or bitter waters. Amén. Amen. Usted le puede dar gloria al Can you Señor. give glory to the Lord? Entonces, hermano, en números del 12 no lo puse porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero en 12 del 13 en adelante, usted lo puede ver en números 12 del 13 en adelante, Numbers 13. que moving el Señor forward, le dice a Moisés, that the Lord says to Moses, y le dice, mira, yo voy a descender and He says, I'm going to descend al to tabernáculo. the tabernacle. Ve tú You go con María with Miriam y con Aarón. and Aaron. Pues fueron. And they came, Y cuando estaban ahí, el Señor desciende en la and when nube. they were there, the Lord came. God came upon that place. Pero sabe que cuando ya están ahí, And you know when they were there? le dicen pocas palabras a Moisés, In a few words, He says to Moses, tú quédate aquí. you stay here. Ahorita voy a hablar con Aarón y María. Let me talk to Miriam and Aaron Aparte. separately. Entonces dice número 12, mire, In Numbers 12 hablando el says, Señor y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hayáis entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueños hablaré con él. Hay siervos en la casa del Señor, hermano. Numbers 12:6 it says, and the Lord said to them, now listen to what I say. If there were prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. But not with my servant Moses. Of all my house, he is the one I trust. Entonces cuando Dios llama a alguien, hermano, So when the Lord calls someone, Dios sabe por qué lo llama. He knows why He's calling them. Dios te habla a ti, God speaks to you. Dios me habla a mí. He speaks to me. Pero cuando Dios llama a un ministro, But when He calls a minister, le tiene que hablar de forma diferente. He speaks to them in a different way. Porque Dios lo ha llamado a conducir a un pueblo. Because God has called them to guide. Entonces le digo, mira, yo les hablo a ustedes, And He said, I speak to you. pero a Moisés le hablo cara a cara. But to Moses, I speak face to face. Y lo vemos más adelante en número 12:8. Dice, mire, cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figuras. Y veré la apariencia de, y dice, y veré la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Numbers 12:8 says, I speak to him face to face clearly and not in riddles. He sees the Lord as he is. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Entonces, Therefore, yo quiero hacer una pregunta. I'd like to ask a question. ¿Usted cree que Dios se enoja, hermanos? Do you think God becomes angry? Pero hay personas que piensan que Dios no se enoja. But some people believe that he doesn't. ¿Lo han escuchado? They have heard, Pero a veces no se siente ese temor. but sometimes they don't feel that fear. O no se entiende ese temor. Or que perhaps tenemos. they don't understand it. Porque mire qué sucede aquí. See what happens here. Dice 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Chapter 12:9 says, the Lord was very angry with them, and he departed. Y se fue, dice. El 12:10 dice, y la nube, mire, se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, dice, y aquí que estaba leprosa. As the cloud moved from above the tabernacle, there stood Miriam. Her skin was as white as snow from leprosy. When Aaron saw what had happened to her. Y usted va a decir, And you may think,
Y no que el tema es el sumo sacerdote, que es Jesús. Isn't the title supposed to be the high priest, Jesus? Yo no entiendo, va a decir usted. I don't understand, you may be thinking. Espéreme un momentito. Just give me a moment. Porque le estoy haciendo énfasis en esto, hermano. I'm emphasizing. Porque hay cosas que nosotros no le damos importancia. Because there are some things that we don't really highlight. Porque no las vemos. Because we don't see them. Y como no las vemos, And because we don't see them, no las entendemos. we don't understand them. Y entonces, hermano, And therefore, nosotros mismos nos estancamos. we are just stuck. A veces alguna persona puede decir, Someone may say, pero hace tiempos que estoy esperando una promesa. it's a long time that I've been waiting for this promise. Pregúntate en este día. Ask yourself, Examina tu vida en este día. examine your life. Ve, dile, Espíritu Santo, revélame Ask Holy Spirit, reveal to me y hazme ver and make me see si hay algo ahí dentro de mí if there's anything within me que esté impidiendo that is hindering me, la bendición que usted ha hablado the acerca de mí. blessing that you've given to my life. Porque, mire, hermano, decimos en mi país va, que el que no es cojo, dice, ayúdeme. Ya se me olvidó ese refrán. There's this saying that we have in my country. ¿Alguien se acuerda? Does anybody remember that saying? Pues sí que todos tenemos defectos. We all have defects. Pero a veces nosotros, hermano, But sometimes, le vuelvo a decir, let me tell you one more time, no guardamos nuestros labios. we don't hold our lips. Y entonces nos puede pasar lo que le pasó a María. And what happened to Miriam may happen to us. Que entonces el Señor, hermano, se apartó de la nube The Lord departed from the cloud, y al instante and instantly María, hermano, se le evidenció su lepra. that leprosy became evident in her life. Y cuando usted lo estudia un poquito más detalladamente, And when you study that in detail, ¿sabe qué sucedió? you know what happened? La sacaron del campamento. She was cast out from that tent. Hermanos, y mientras en los días que ella estuvo fuera del campamento, The time that she was out of the campament, el pueblo de Israel no avanzó. that the people of Israel did not move forward. Consecuencia That was a consequence. de María y Aarón Miriam and Aaron's behavior, que hablaron de Moisés. that they said bad things about Moses. Entonces tendrán peso nuestras palabras. Do you think what we say matters? Guarda en tu corazón este día Just keep those things in your heart. que todo lo que digas, That whatever you say, el Señor lo escucha. He listens. The Lord listens to those things. Entonces, Therefore, que el Señor este día, hermano, may the Lord today, venga la sabiduría de Él may come His wisdom, para que cuando tú hables, so hermano, whenever we speak, puedas hablar las palabras que Dios quiere que tú may hables. we speak the words that God wants us to Y speak. que así, hermano, In that way, seas conocido como un hombre y una mujer de bendición. we may be known as a woman and a man of a blessing. No que a veces, hermano, Not like sometimes a veces hay personas que la señalan. there are some people that we're pointing at. Dice esa persona, todo lo cuenta. That person, it's not a secret keeper. Esa persona no se lleva bien con nadie. That person doesn't get along with anybody. Algo han visto los demás. They're seeing something. Someone has seen something. Entonces vamos a continuar porque si no, no nos alcanza el tiempo. Entonces, mi hermano, ya para ir avanzando un poquito más, Just to continue to move aquí forward, usted me va a ir entendiendo. you'll be able to understand here. Palabras de Jesús en el Word Nuevo of Testamento. Jesus in the New Testament. Dice Lucas 17:11. Y aconteció que mientras iban camino a Jerusalén se pasaba entre Samaria y Galilea. Luke 17:11. As Jesus continued on toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. Let me ask you something. A la luz de lo que le hemos estado o le he estado compartiendo, To the light of the word, todas estas personas que tenían lepra, all of these people who had leprosy, ¿estaban adentro de Jerusalén o afuera de were Jerusalén? they in Jerusalem or outside of Jerusalem? Estaban afuera. They were outside. Cuando Naamán llegó en la casa de Eliseo, When Naaman came to the house of Elijah, Eliseo vivía en Samaria, he lived in Samaria. no vivía en He Jerusalén. did not live in Jerusalem. ¿Por qué? Porque en Jerusalén Why? Because in Jerusalem, habían sacerdotes en diferentes lugares, there were priests in multiple places, pero especialmente en but Jerusalén. specifically in Jerusalem. Entonces todas esas personas So all hermano, of these people, no solo fueron apartadas del campamento como María, now were they only casted out like Miriam, sino que todo el que tenía lepra but anyone who had leprosy
estaba fuera de Jerusalén. was out from Jerusalem. Entonces cuando nosotros miramos en Lucas, So when we see here in Luke, dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces iba camino a Jerusalén. and he says that he was, as Jesus continued toward Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. He was going towards Jerusalem. Pero note usted But notice something, que pasaba por Samaria. that he was going through Samaria. Porque en aquel tiempo Because during that time, era normal it was normal ver a las to personas see people que tenían lepra fuera de Jerusalén. that had leprosy outside of Jerusalem. ¿Dónde fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo? En una burrita. Where was that great entrance that the Lord Jesus had? Pero camino a Jerusalén, On his way to Jerusalem. la palabra nos deja ver The word let us see que Él hizo muchos milagros. that he performed many miracles. Y algunos ni siquiera están escritos. And some are not even written here. Es más, porque la palabra dice And the word says que si se hubieran escrito that if all of those were to be todos los written, milagros que Jesús all hizo, those miracles that he had performed, no caberían en todos los libros que hasta el día de ahora están aquí en la books tierra. wouldn't be enough Porque Él es Dios desde la eternidad hacia la eternidad, because hermano. he is a God from the Él es eternal. Él es el alfa y el omega. He's the Alpha and the Omega. Él es el principio y el He's fin. the beginning and the end. Entonces Él siempre ha estado obrando. He's always been performing miracles. Siempre ha estado haciendo He's milagros. always been performing miracles. Es más, hoy es un día de milagros. Today is a day of miracles. Desde el momento que tú te levantaste, From the moment you got up, ese es un milagro, that's a hermano. miracle right there. Muchos ahora ya no abrieron sus ojos. Many were not able to open their eyes today. Sin embargo, a But ti el this Señor you- te permitió God has allowed venir you a su casa to come to his house y venirle a dar and to gracias. come and praise No him. solo por tu salvación, Not only for your salvation, sino por lo que está haciendo en but tu what vida. he's doing in your life. Gloria al Señor. Glory to God. Entonces dice, al llegar, mire, 17:12 de Lucas, y al llegar, dice, a la aldea, dice, mira, a cierta aldea le salieron al encuentro 10 leprosos que desde lejos, recuerde, And Luke 17:12 says, "And he entered a village there. 10 men with leprosy stood at a distance. ellos no se podían acercar. They couldn't approach Jesus." Hermano, yo no sé, Brothers and sisters, I don't know. pero usted dirá, Perhaps you're saying, yo estoy aquí. I'm here. A veces estamos, hermano, Sometimes we're here, we're present, y no estamos. but we're not quite present. Porque a veces nos hemos acostumbrado, Because sometimes we become accustomed le digo, a reunirnos, to gather, pero a veces estamos lejos de Dios. but sometimes we're far away from God. Y por eso le vuelvo a repetir. And that's why I'm repeating once again. Y entonces usted a veces, hermano, puede venir You may come y puede seguir viniendo. and you can continue to come here, Y yo le motivo and I encourage you que siga viniendo. that you continue to come. Porque su palabra dice Because his word says que el que comenzó la obra en the usted, one who started that dice, work no descansará will not rest hasta verla terminada. until he has completed. Pero algo sí tendremos que saber, But something we definitely need to know, que el Señor tiene que seguir quitando cosas en that he nosotros. has continued to remove things from our lives. Entonces, del momento que usted se dispuso en su corazón venir este día, hermano, From the moment that you decided to come here today, se dispuso you decided to come, a que Dios lo siga limpiando, that God continue to cleanse you, a que Dios le siga quitando cosas. continues to remove things from your Porque life. si hemos creído Because if we have believed que esa obra que es nuestra vida va a ser perfeccionada, that work that it's our life is going to be completed, vamos a dejar que Él siga obrando en nosotros. we're going to allow for him to do things. Entonces dice, mire, más adelante dice en el 17:13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, Luke 17:13 says, ten misericordia de nosotros. crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Amén. Entonces, hermanos, Brothers and sisters, ¿quién es el sumo sacerdote? who is the high priest? ¿A quién se tenían que presentar los Who did they leprosos? have to present themselves? Al sacerdote. To the priest. ¿Quién iba pasando por ahí? Who was going through that city. Desde lejos, dice. From a far distance, Hermano, hace 24 años. 20 years ago, Yo brothers estaba and muy sisters, lejos, I was far away, quizás con mucha lepra, perhaps with a lot of leprosy. pero bendita misericordia, Blessed be that mercy que clamé a Jesús así como estos leprosos. that I cried out like this man with leprosy. Y le dije, Jesús, And I said, Jesus, ten misericordia de have mí. mercy on me. Y Él actuó, hermanos. And he cleansed me.
como la ha tenido contigo también. And he had mercy on me like he had with you. Y mire lo que sucede más And adelante. see what happened later En el on. 17:14 dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Luke 17:14. He looked at them and said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed of their leprosy. Por eso le digo que la obra que el Señor comenzó, And that's exactly what I'm saying. What God has started in your life, lo único que usted y yo tenemos que hacer all you need to do es obedecer. to be obedient. Yo le hago una pregunta a And let usted. me ask you something. ¿Te quieres tú presentar al sacerdote en este día? Do you want to present yourself before the priest? ¿Te quieres presentar al sumo sacerdote? Do you want to present yourself before the high priest? Porque la orden de Jesús fue, Because the order was, vayan y preséntense go and present yourselves al sacerdote. to the priest. ¿Y qué sucedió? And what happened? Camine conmigo, hermana Jenny. Let's walk for a little bit. Y dice que mientras iban, And as they were going, los 10 leprosos, all 10, vamos a agradecer porque es muy corto ahí. let's continue to go back. Mientras iban, And as they were walking, dice que fueron limpios, they were cleansed. fueron sanados. They were healed. Entonces, mientras tú estás caminando, And hermano, as you're walking, mientras tú estás creyéndole al as you are Señor, believing in the Lord, el Señor te sana y the te Lord limpia. heals you and cleanses you. Y ellos no eran israelitas. And they were not from the Israelite people. Y si lo eran, estaban afuera. And perhaps if they were outside of Jerusalem. Pero dice en el 17:15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz, dice. 17:15 it says, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God." Entonces, aquí, ¿cuál era la orden que Jesús había So dado? what was the order that had been given to them? Preséntense al sacerdote. Present yourselves to the priest. Ni siquiera los tocó. He didn't even touch them. Porque cuando empezaron a clamar, Because when they began to cry out, Hijo de David, "Oh, son of David, ten misericordia de have mercy nosotros. on us." Él les dijo, yo imagino que también tuvo que gritar, I'm sure he also had to scream and shout out to them, vayan "Go y preséntense and present al yourselves sacerdote. to the priest." ¿Y para qué tenían que presentar al sacerdote? And why did they have to present themselves? Por lo que leíamos al principio, Because of what we read at the beginning, que tenían que venir al sacerdote, that they had to present themselves to the priest. él verlos, He would have to que ya no tenían lepra, see that they didn't have leprosy anymore, para que pudieran volver a entrar al templo. so they could come back to the temple. La lepra, Leprosy, desde la antigüedad, hermano, from the old days, el primer impedimento que ha tenido the first hinder that it represents, es que no podían entrar al templo. that they cannot come to the temple. Y dice, pero dice que volvió uno de ellos al verse limpio, And it says that one of them, once he noticed that he had been healed, a verse sano, once he noticed he was healed, volvió dándole gracias. he came back saying, "Praise God." Amén. Amen. Y continuamos, dice. Y mire, y dice más adelante, mire, déjeme poner otro versículo acá, en Marcos 1:40. Y si quieren los hermanos de alabanza, vayan subiendo, por favor. Hoy va a haber ministración, hermano. Yo no quiero hacer énfasis en lo que ahora se celebra, I don't want to emphasize what it's been celebrating today, pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, but the Lord Jesus, al vernos dado vida a nosotros, when he gave us life, Él, mire, Él sigue resucitando constantemente. he O Él resucitó continues de una vez y to para siempre. resurrect. He Y did nos it dio once, vida a nosotros. and he gave us life. Y sabemos que Él vive. And we know that he lives. Entonces Él es el sumo sacerdote. He is the high priest. Pero mire lo que dice Marcos 1:40. Vino a él, dice, un leproso rogándole. E hincada la rodilla dijo, si quieres puedes limpiarme. Mark 1:40 says, "A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. If you are willing, you can heal me and make me clean," he said. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo este What leproso? did he do? What this man with leprosy did? Se arrodilló. He knelt down. ¿Y qué simboliza arrodillarse? What does that symbolize? Humillación. To humble yourselves. Y le dice a continuación, And he said, si quieres, "If you want,
Déjemelo traducírselo en palabras más simples. Let me translate that in a more simple way. Yo vine a ti I came to you porque yo veo because I see que tú sí me puedes sanar. that you can heal me. Y yo sé que sí quieres, And I know that you want. porque para eso fue enviado el Hijo de Dios, Because for that reason, the Son of God was para sent darle vista a los to ciegos, give sight to those that are blind, para traer sanidad. to bring healing Mire, para que los leprosos fueran to limpios those that had leprosy could be cleansed, y que no hubiera ningún impedimento and that there were no more hinders que les impidiera entrar al that would templo, hinder them from para entering the darle temple, gracias al Señor. to give thanks to the Lord. Hermano, no hay ningún impedimento Brothers and sisters, there's no more hinders para que tú con libertad for you te acerques a Jesús. to come to Jesus. Entonces dice, mira, en 1:41, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Move Y- with Y así dice que él hubo, mira, hablado, al instante la lepra de él se fue de él, de aquel, y quedó limpio. moved with compassion, Jesus reached out and touched him. I am willing, he said, be healed. Instantly, the leprosy disappeared, and the man was healed. Hermano, Brothers and sisters, los leprosos no se podían acercar a Jesús. people with leprosy couldn't approach Jesus. O déjeme corregir, Let me correct myself. no se podían acercar al sacerdote, Couldn't approach the priest. ni mucho menos al sumo sacerdote. Nonetheless, the high priest, A los 10 leprosos, to those 10 men with leprosy, Jesús les da una orden desde lejos. Jesus gave them an order from far away. Pero al ver la actitud de este hombre, But when he saw the attitude of this man, Jesús se acerca Jesus approached him y lo toca con su mano. and laid his hand on him. Y al instante, And instantly, ese hombre quedó sano. y that limpio. man was cleansed from Entonces, leprosy. Jesús se acerca a ti en esta Jesus mañana, is hermano. coming towards you, is approaching you. ¿Hay algo que te avergüenza? Is there something that shames you? ¿Hay algo de tu pasado que tú lo veas como impedimento para Perhaps acercarte it's a Él? something from your past. Mire, ya que estás aquí, Since you're here today, deja que Jesús te toque con su mano. allow him to touch you with his hand. Amén. Y ya terminando, And then to hermano, conclude, mire lo que dice Marcos 1:13. Entonces dice, le cargó rigurosamente a esta persona que sanó y le dijo luego, mira, no digas a nadie que ve, que si no ve, dice, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que como testimonio a ellos. then Jesus sent him on his way with a stern warning. Don't tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses. For those who have been healed of leprosy, this will be a public testimony that you have been cleansed. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todo lo que había sucedido. Como resultado, dice, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente por todas partes seguía acudiendo a él. But the men went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. As a result, large crowds soon surrounded Jesus, and he couldn't publicly enter a town anywhere. He had to stay out in the secluded places. But people from everywhere kept coming to him. Entonces, así como aquel de los 10 leprosos Just like that man que regresó a Jesús, that came back to Jesus. ¿sabe qué es lo que regresó a reconocer? You know what he came back to? Que Jesús era su sacerdote. That Jesus was his priest. En este caso de este hombre, In this man's case, él ya ve a Jesús como sacerdote. he sees Jesus as his high priest. Porque Jesús le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. And Jesus said, go and present yourself to the priest. Pero al verse limpio y sanado, But once he noticed that he was cleansed and comenzó a saved, proclamar. he began to proclaim. Y las personas comenzaron a juntarse. And hermano. people began to gather. Alguien que está sucio Anyone who is dirty, difícilmente puede hablar de la limpieza. it's unlikely to speak about cleanness, Difícilmente puede hablar de la sanidad. to speak about healing. Difícilmente puede hablar de un Dios que es todopoderoso. It's difficult for them to speak about Almighty God, Difícilmente puede hablar de un Dios, hermano, que hace milagros About a- constantemente. about a God who performs miracles constantly. Que es un Dios que no ha cambiado. That is an everlasting God. ¿Cuántos creen que el Dios de antes, que hace 1000, 3000 años, es el mismo de ahora? How many believe that the same God that ¿Cuántos- existed 1,000 years
ago is the same as today. Sigue haciendo He milagros, hermano. continues to perform miracles. Él no ha cambiado. He has not changed. Entonces este hombre, So hermano, this man, comenzó a proclamar he la palabra began de to Dios. proclaim. Y hoy sí, para terminar, And just to conclude, Hebreos 6:20 dice: Hebrews 6:20. y ahí mismo dice, donde Jesús entró por nosotros, hablando del lugar santísimo, como precursor, dice, convirtiéndose o convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces antes el leproso, Jesus had already gone in there for us. He has become an eternal high priest in the order of Melchizedek. entonces antes tenían que presentarse ante un sacerdote, Before, they had to present before a priest. pero a Jesús se le dio algo mucho mejor. But something better was given to Jesus. Dice que hay unas versiones que dice, y Jesús presentándose como el primero entre todos los sumos sacerdotes. And there's this version that says, Jesus presented himself as the first one. Él abrió puerta para que tú y yo entremos. He made a path for you and I to go through. Entonces no hay ningún impedimento para que tú te acerques There a is Él. no more hindrance for you and I to come to Jesus. Yo escuchaba hace poco I was listening to something que los recently cristianos no tenemos sacerdote. that Christians don't have a priest. Dije, Señor, And I said, Lord, no tenemos sacerdote, tenemos al sumo we don't have sacerdote que es just a Cristo priest, de la we have gloria. a high priest. Cierra tus ojos, hermano. Close your eyes. Yo quiero orar en esta hora. And I'd like to pray A ti que te trajo el Señor. to you that were brought here by the Lord. No sé si es por primera vez I don't know if this is the first time o ya has estado viniendo. or perhaps you've been here before. Pero quiero decirte And I'd like to tell you que el Señor that the Lord quiere que lo conozcas. wants you to know Him, Quiere que pongas tus sueños, wants you to place your dreams, tu vida your life en sus manos. in His hands. Solo cree Just believe. y verás lo que Dios hace por ti. And you see what God does for you. Si tú estás aquí y no le conoces como tu Salvador, If you're here today and don't know Him as your Savior, haz esta oración conmigo. make this prayer with me. Repite esas palabras Just conmigo. repeat these words with me. Dile, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, desde niño when I was a child, he escuchado hablar que tú salvas, I have heard that you can save, que tú perdonas, that you forgive, que tú haces milagros, that you do miracles, que tú haces que lo imposible sea posible. that you make impossible things become possible. Yo hoy creo And today I believe que mis pecados son that my perdonados. sins are forgiven. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida. in the book of life. Te hago mi Señor And y I Salvador en make este you my día. Lord and Savior today. Te doy gracias, Señor And I give you Jesús. thanks, Lord Jesus.